Bien amigos, entonces ahora tenemos los adverbs of frequency. ¿Con qué frecuencia tú realizas una determinada actividad? Cuando hablamos de simple present, es claro que hablamos de hábitos y rutinas. Hoy estas palabras cumplen la función de adverbios de frecuencia, sirven precisamente para indicar con qué rutina, con qué ritmo ocurren las rutinas. Son palabras claves. ¿Listo? La primera es always. Indica que una situación, una actividad ocurre el 100% de las veces. Y tenemos como un ejemplo allí, she always works in the mornings. Tenemos usually, que me marca un 90%, traduce usualmente, they usually work in the afternoon. Es importante identificar la forma que escribimos el adverbio de frecuencia en la oración. Siempre va antes del verbo. Often, 80%, indica frecuentemente. Peter often plays soccer. Sometimes, algunas veces. Tom and Susan sometimes go to the cinema. Algunos adverbios de frecuencia se pueden escribir al inicio de la oración, como lo muestra el segundo ejemplo. Sometimes Tom and Susan go to the cinema. Es importante tener en cuenta que si escribo el adverbio de frecuencia al inicio, debo colocar coma para continuar con la oración. Cuando escribimos un adverbio de frecuencia, el verbo se debe escribir de acuerdo al simple present, de acuerdo a la forma que debe ir según el sujeto. Por ejemplo, en esta oración, cuando hablamos de seldom, 20%, traduce pocas veces. Paul seldom does homework. El verbo does está conjugado con ES porque estamos hablando de Paul. Estamos hablando de he, tercera persona. Por eso el verbo do lleva ES en esta oración. No pierde su ritmo de conjugación a pesar del adverbio de frecuencia. Y por último tenemos never, que traduce el 0%, nunca. You never pay attention. ¿Sí? Estos son los adverbios de frecuencia más comunes y usados en el idioma inglés. Ya para terminar, con el único verbo que voy a escribir el adverbio de frecuencia después de la acción es con el verbo to be. She is always happy. Entonces vamos a utilizar los adverbios de frecuencia después del verbo to be y con los otros verbos antes de la acción. Eso es todo, compañeros. Chao, chao.